Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Me encuentro con ustedes para ver un capítulo más de la Biblia. Esta vez vamos a ver el Apocalipsis capítulo número 12 y recuerden que les subí un video hablando acerca de la Virgen de Guadalupe, que es la mujer vestida de sol. Hoy con la Biblia, a demostrar, sobre todo esto no es tanto para los católicos, es para los protestantes. Todas las religiones protestantes que no son de la Iglesia Católica han hablado de que la mujer vestida de sol es el pueblo de Israel. Me he encontrado también que dicen que esta mujer vestida de sol es la Iglesia Católica. Y pues bueno, en fin, más va para allá. O es el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, o es la Iglesia Católica. Aquí están malinterpretando el mensaje porque dice así. Escuchen bien, para empezar ir dejando claro esto. Se titula El porvenir, la Iglesia y el mundo. Fíjense cómo dice, cómo se titula a partir del Apocalipsis 12, cómo titularon los teólogos la Biblia. Dice el porvenir. ¿Qué quiere decir el porvenir? ¿Por qué digo esto? Porque también hay versiones o interpretaciones de católicos que dicen, es que el libro del Apocalipsis en el capítulo 12, la mujer vestida de sol que dice que va a dar a luz a un hijo varón, es la Virgen de María y el hijo varón es nuestro Señor Jesucristo. Eso es correcto, pero ojo, se está hablando, todo el Apocalipsis es una revelación privada y es profética. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el libro del Apocalipsis no nos va a hablar de algo que ya pasó y que además está escrito en los evangelios, porque el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María están en los evangelios y todo el libro del Apocalipsis se refiere a una revelación futura. Por eso es que se titula, y repito, el porvenir, la iglesia y el mundo. Es decir, ¿qué viene para la iglesia y qué vendrá para el mundo en un futuro? Por eso San Juan lo escribe. Entonces, que quede claro eso. Por eso una profecía es a futuro, no es algo que ya pasó. Que podemos tomar algo relacionado a eso, sí, pero no es algo que ya pasó, ¿vale? Entonces, para ahí empezar a descartar eso. Vamos entonces a explicar con citas bíblicas cómo la Biblia, qué es lo que da a entender la Biblia cuando se habla de una mujer, ¿sí? Para no caer en malas interpretaciones de que es el pueblo de Israel, de que son una de las 12 tribus de Israel, de que son las 12 tribus de Israel o de que es la Iglesia Católica. Vamos a ir comprendiendo a qué se refiere el significado de mujer en la Biblia. Entonces vamos a leer el capítulo 12 y hoy nada más vamos a explicar la mujer vestida de sol. ¿A qué se refiere? Porque aquí se habla de la mujer y el dragón. Como subtítulo, el capítulo 12 se titula, subtitulado, La mujer y el dragón, y dice así. Apareció en el cielo una señal prodigiosa, una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera, y la mujer dio a luz a un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató una batalla entre el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Me quiero detener aquí porque, por lo que les mencionaba.
Hay versiones de católicos que también para mí están mal interpretando estos capítulos de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí se habla de que Miguel luchaba contra los ángeles, ¿no? Es decir, todos se basan a lo que se ha dicho desde antes, es decir, antes de la creación. ¿Qué fue eso? Que la batalla que fue en el cielo. ¿Qué pasó con la batalla que liberó o lideró más bien el arcángel Miguel? Cuando se reveló Luzbel, este arcángel que conocemos como el dragón o Satanás, ¿qué fue lo que pasó? Arrastró a un tercio de ángeles junto con él y perdieron por rebelarse ante Dios, por ir en contra de la voluntad y desobedecer a Dios. Entonces, muchos dicen, es que esta parte del libro del Apocalipsis se refiere a eso. Pero vamos a ir leyendo lo que, repito, la Biblia en sus notas dice, es decir, debajo de la Biblia nos explican los teólogos qué quiere decir eso. Y si tú lees debajo de la Biblia estos textos, te vas a dar cuenta que no están hablando como tal del pasado, que se habla de que este dragón va a hacerle la guerra a la iglesia, a la que fundó nuestro Señor Jesucristo, a nosotros, digamos, como iglesia, ¿vale? Pero digamos, aquí acentuado que una cosa es la iglesia y una cosa es la mujer. La mujer y la iglesia en la Biblia tienen significados diferentes, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, para dejar claro eso. Ahora en sí, vamos a detenernos un poquito a ver quién es esa mujer. Si ya vimos que dice aquí, y voy a detenerme sobre todo ahorita en este texto para ir explicando después las alas de águila, el dragón y todo lo demás. Vamos para ello a utilizar la revelación del padre Gobi. El padre Gobi es un sacerdote que murió hace algunos años. El Papa Juan Pablo II, digamos, le dio visto bueno al trabajo que él hacía, que tenía el movimiento sacerdotal mariano. Entonces, para que solamente vaya quedando claro que un papa aprobó las cosas que estaba haciendo el padre Stefano Gobi. Y vamos ahí a descubrir, porque la Virgen María le revela al padre Gobi que ella es la mujer vestida de sol. Ya en el video pasado te mostraba a través de las diferentes personas que también han estudiado la revelación de la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Guadalupe es esa advocación que está describiendo aquí el apóstol San Juan, que es la mujer vestida de sol, sí, que dice así: apareció en el cielo una señal prodigiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Si te das cuenta, estas descripciones la tiene la Virgen de Guadalupe, y ya no me voy a detener yo en eso porque ya el video pasado lo explicamos. Ahorita lo que quiero darte a entender es por qué decimos, repito, que esta mujer es la Virgen María, ¿sí? Y también vamos a explicar quiénes son, que dice aquí que está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Recordemos algo muy importante. Nuestra Madre, la Virgen María, en el Nuevo Testamento, dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, sí, pero aquí ¿por qué San Juan está hablando como a futuro? Por eso repito, aquí está hablando San Juan a futuro. Entonces vamos a dejar claro algo. La Virgen María como tal nunca tuvo dolor alguno, tampoco. Eso no se enseña dentro de la doctrina de la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a ir dejando algunas cosas claras desde aquí. Entonces, esta mujer que está embarazada y grita de dolor, lo que va a dar a luz son a unos hijos futuros. Y cuando hablo de hijos futuros, ¿sí? Son a todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando le preguntan, tu madre está afuera, y Jesús les contesta, ¿quién es mi madre, mi hermano y mi hermana? Todo aquel que hace la voluntad de Dios es para mí un hermano, una hermana o una madre. Eso es lo que nuestro Señor Jesús en los evangelios les contesta. Entonces,
la Virgen María va a dar a luz, ¿sí? Por lo que está descrito en la Virgen de Guadalupe, que también está encinta, está embarazada, va a dar a luz a los hijos de la divina voluntad. Por eso es muy importante la revelación de Luisa Picarreta en estos últimos tiempos. Recuerden que estamos viendo el Apocalipsis a través de la divina voluntad. Y esta mujer que está embarazada y que va a dar a luz es porque es decir, ya hace 2000 años sabemos que la Virgen María estuvo viva y estuvo en carne y hueso. Y dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, que también vivió y estuvo en carne y hueso hace 2000 años. Entonces, ahorita, como esta es una revelación a futuro, está hablando de que la Virgen María espiritualmente, de forma espiritual, ¿por qué? ¿Por qué digo espiritual? Porque se ha presentado y se ha manifestado aquí en la tierra porque Dios la ha mandado. Y solamente algunos videntes, profetas, la han visto. Uno de ellos fue Juan Diego. Juan Diego veía a la Virgen de Guadalupe y el obispo que la probó no, pero creyó por el milagro de la tilma. Ajá. Entonces por eso la probó y sabía que la Virgen María sí se había presentado a Juan Diego y que él la veía. Y así tenemos diferentes casos, los que están aprobados en la iglesia: la Virgen de Fátima, con los 3 pastorcitos en Portugal, la Virgen de la Saled en Francia, de Lourdes en Francia, ajá, la Virgen de Akita en Japón, etcétera. Es decir, vemos cómo a lo largo después de que la Virgen María en carne y hueso, digamos, muere y sube al cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento, nosotros, más bien a partir de este momento, nosotros sabemos que solamente se presenta de forma espiritual. Ajá. Entonces, esta mujer vestida de sol que va a dar a luz a hijos también que espirituales. Y nosotros aquí en la Iglesia Católica se enseña que para que nosotros podamos llegar a ser espirituales, y eso lo dicen las Escrituras, cuando San Pablo dice que todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Cuando San Pablo nos habla en las Escrituras del Nuevo Testamento que todos formamos un solo cuerpo, que Cristo es cabeza y que nosotros somos miembros y que somos parte de ese cuerpo místico, es decir, un cuerpo místico es espiritual porque no lo puedes tocar y no lo puedes palpar, es como el viento, lo sientes, pero no lo puedes tocar, ni no lo puedes ver, ni lo puedes palpar. El cuerpo místico de Cristo es así, porque Cristo, recordemos que en el cielo son seres espirituales, no los vemos aquí en la tierra, no están con nosotros aquí en la tierra. Entonces, y a nosotros se nos invita a ser santos para que formemos parte de ese cuerpo místico espiritual, que no lo vemos. Entonces, pero que creemos en Él por fe, porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar esa enseñanza. Entonces, para que nosotros podamos llegar a ese estado místico, a ese nivel espiritual, a ese nivel de santidad, tenemos que llegar a ser santos. Y por eso es que la Virgen María dice que va a dar a luz. Ese hijo que va a dar a luz la Virgen María ya no va a ser nuestro Señor Jesucristo. Van a ser todos aquellos que quieran formar parte de ese cuerpo místico de Cristo. Como primer requisito, todos los bautizados por la Iglesia Católica. Pero muchos dirán, bueno, yo formaré parte de ese cuerpo místico, pero espérame, porque no nada más es eso. En la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dijo que nos hizo imagen y semejanza, segunda característica. Y tercera característica que abarca mucho más, ¿no? Pero como tercera característica es: todo aquel que haga la voluntad de mi Padre es para mí un hermano, una hermana o una madre. Es decir, todos aquellos que hagan la divina voluntad serán parte de ese cuerpo místico. Y para que todos lleguen a hacer la divina voluntad, no es algo fácil, no es algo que nada más se alcanza con el bautizo, con los sacramentos. ¿Por qué? Porque y te voy a dar un ejemplo, porque hay muchas personas bautizadas que ya después de grandes pierden ese estado de gracia, porque algunos hasta se consagran al demonio. A veces hacen rituales satánicos, a veces se van y entregan su alma al demonio y hay posesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desviaron del camino. Es decir, el bautizo ayuda muchísimo, sí,
pero no, el bautizo no por sí solo no te va a hacer llegar a la santidad, porque tú tienes que practicar una vida cristiana. Y eso se logra a través de lucha, de sacrificio, de ayuno, de oración, de penitencia, de misa diaria, de Eucaristía. Y tal vez muchos dirán, bueno, igual y no diaria, por lo menos los domingos. Pero como dice nuestro Señor Jesús, el que haga la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre debemos ser imitadores de Cristo. Entonces, para que vayas entendiendo, si la Virgen María dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, fue madre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ella, como reina de la divina voluntad, nos va a preparar ¿para qué? Para ser imitadores de Cristo viviendo la divina voluntad. Porque nuestro Señor Jesucristo, aún en su muerte y su pasión, cumplió con la voluntad del Padre. Entonces, la Virgen María, para estos últimos tiempos, también todos aquellos que se consagren a su Inmaculado Corazón, todos aquellos que hagan o que cumplan con las indicaciones que la Virgen María va dando a través de sus profetas, serán aquellos que vaya a dar ella a luz. ¿Por qué? Porque ella necesita preparar a la gente, a los sacerdotes, a los laicos, a los 144,000, a esa multitud inmensa vestida de blanco, los tiene que preparar sus corazones, tiene que purificar sus corazones, tiene que purificar su alma. ¿Para qué? Para que lleguen vestidos de blanco, como lo dice el Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 14. Para eso es una preparación. Nosotros no podemos llegar ante el juicio, hoy puedo morir yo, y me voy a ir, y si me va bien me voy al purgatorio. ¿Por qué? Porque yo no he blanqueado mis vestiduras. Me falta, estoy luchando, pero no soy perfecto. Entonces, ¿cómo voy a lograr esa perfección? A través de la mano de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Virgen María es la reina de la divina voluntad. Ella también cumplió la voluntad en todo momento del Padre. ¿Sí? Entonces debemos de saber que la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo o la Santísima Trinidad la han escogido para estos últimos tiempos, para guiar a los apóstoles de los últimos tiempos, para prepararlos, ¿para qué? Para la lucha contra el dragón. Por eso aquí dice, y lo vamos a leer en otros videos más adelante conforme vayamos avanzando la explicación, que todos aquellos que la Virgen María dé a luz aquí, que van a ser aquellos hijos de la divina voluntad, los hijos de la luz, ¿sí? Van a ser aquellos que van a luchar contra las herejías, contra la apostasía que se va a dar en la iglesia. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica habla en el numeral 675, 676 y 677 que la iglesia va a entrar en su pasión y junto con ello vendrá persecución. Pero si tú estás preparado, si estás preparado con lo que la Virgen va indicando a través de sus profetas, ¿para qué? Para vivir el triunfo de su Inmaculado Corazón profetizado en Fátima. En Fátima la Virgen María da una profecía y dice, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Padre Gobi, a través de los escritos que también le da la Virgen María, nos dice que para que venga el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, todos los que sean devotos a la Virgen María se tendrán que preparar y su corazón tendrá que ser semejante al de ella. Teniendo un corazón semejante al de la Santísima Virgen María, que ella vivió divina voluntad, nuestro corazón se va a asemejar al de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ella es la que nos va a ir guiando, nos va a ir llevando, ¿sí? Por ese camino hacia nuestro Señor. Entonces debemos de tener en cuenta eso. Y una vez dicho esto, ahora sí, vamos a empezar. Esta explicación te la doy para que ahorita ya con citas bíblicas quede más claro. ¿Por qué te digo que la mujer es la Virgen María y no puede ser ni la iglesia ni el pueblo de Israel? ¿Sí? Vamos a ver lo que dice. Vamos a ir poco a poco. Primero, voy a leerles lo que menciona la Biblia. Voy a darles algunos textos bíblicos donde se menciona de la mujer. ¿Qué dice, por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 21? Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió.
Es decir, aquí estamos viendo una diferencia y un significado que se tiene entre un hombre y una mujer. ¿Sí? No se está hablando de la iglesia, no se está hablando del pueblo de Israel. Después, Proverbios capítulo 31, versículo 10, y dice así: mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Si te das cuenta, aquí mujer se está hablando como tal de del sexo femenino, ¿sí? Se está hablando de una persona en singular. No se está hablando de la iglesia, ¿sí? Que puede ser ahí plural, porque la iglesia somos todos, según lo que vamos a ver más adelante con la explicación de San Pablo. Y no puede ser el pueblo de Israel, porque también el pueblo de Israel es plural. Aquí, mujer se está hablando en singular y en femenino. Entonces se refiere a una mujer, a tu mamá, es decir, dando ejemplos, ¿no? A tu mamá, a tu hermana, a una amiga, a esta persona del sexo opuesto al del hombre. Y luego dice, Primera de Corintios capítulo 7, versículo del 3 al 4 dice: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. Entonces fíjate cómo aquí ya se va dando un término a la mujer también de esposa. Ajá. Y ahorita vamos a ver, vamos a ir para allá. ¿Por qué? Porque vamos a leer el Apocalipsis capítulo 19, donde se habla la esposa del Cordero. ¿Sí? Vamos a ir analizando los términos. Pero quiero que se entienda algo. Si te das cuenta aquí, la mujer está hablando de la pareja que da Dios en el Génesis a Adán, al varón. Ajá. Y luego tenemos, repito, no se refiere al pueblo de Israel, ni se refiere como tal a la iglesia todavía. Y luego vemos Proverbios capítulo 31, versículo 30, que dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces, fíjate cómo aquí también se está hablando de la mujer en término, en forma singular y de sexo femenino, ¿no? El sexo es femenino. Y luego dice: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Job capítulo 31, versículo 1. Fíjense cómo aquí Job también habla de la lujuria y se refiere a una mujer. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo la Biblia va diferenciando entre lo que es iglesia, lo que es esposa y lo que es mujer, ¿sí? Y luego vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y le presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Entonces, si te das cuenta, desde el Génesis, cuando todavía no existía el pueblo de Israel, ya existía el término mujer. Entonces, desde ahí, para los hermanos protestantes que están viendo el video, que lo verán, o que para ti que eres católico y que puedas defender la fe en algún momento, esta mujer vestida de sol de la que habla el Apocalipsis capítulo 12 va a ser la Virgen María, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué, pero que se te des cuenta de algo, que ya desde el Génesis Dios había diferenciado a la mujer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no existía todavía. Cuando se creó Adán y Eva, el pueblo de Israel no existía. Entonces ya desde ahí, para los hermanos protestantes, esa enseñanza que están dando se viene abajo, ¿sí? Y luego, inclusive el pueblo de Israel, que te diga, que te llegaran a decir que esa mujer, porque obviamente ellos no creen en María o que ellos le llaman Miriam, pues obviamente no sería ni el pueblo judío, ni serían las 12 tribus de Israel, y tampoco es la iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos algo, el término de iglesia viene a raíz de el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cómo? Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, desde el Génesis no podemos decir que mujer se refiere a iglesia. Espero que con esto haya quedado claro, porque decimos nosotros los católicos y enseñamos que esa mujer vestida de sol no es, repito, no es la iglesia ni es
ni es el pueblo de Israel. Ahora, vamos por partes. Algunos me dirán, oye, pero es que los teólogos de la Biblia mencionan que esa mujer puede ser como esposa la iglesia y puede ser, y la iglesia somos nosotros. A ver, sí, vamos para allá. Vamos, digamos, en orden. ¿Qué es lo que pasa con lo que acabábamos de explicar? Es decir, con la mujer que grita de dolor y que va a dar a luz, ¿sí? Hablábamos precisamente de los hijos de la divina voluntad. Todos aquellos que crean o que imiten a Jesucristo nuestro Señor van a ser esos hijos a los que la Virgen María va a dar a luz, ese cuerpo místico que es su iglesia. Y ahora, ya que empezamos a diferenciar entre lo que es la mujer, la iglesia y el pueblo de Israel, vamos a entender algo. Dice, vamos con la primera cita, que es Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Dice, Efesios, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. ¿Sí? Fíjense, es muy importante. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios, ya que sus santos y ya que son santos que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Entonces, si te das cuenta, aquí en Efesios se nos invita a imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todo aquel que cumpla la voluntad de Dios para Cristo es un hermano, una hermana o una madre. Entonces, ya desde aquí vamos viendo que lo que se nos invita es primero a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a decir por qué, si la Virgen María dio a luz a ese hijo de la divina voluntad que fue nuestro Señor Jesucristo, el primer hijo que hizo la divina voluntad aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Y los hijos de la divina voluntad que vengan después de él, que una de ellas fue la Virgen María, y que de ahí vino Luisa Picarreta, y de ahí todos aquellos nosotros que vivamos o que tratemos de vivir la divina voluntad, seremos imitadores de Cristo, seremos otros hijos de la divina voluntad. Ese sí, que sería imitando a Cristo, seríamos para él un hermano, una hermana o una madre. Hijos de Dios, imitadores de Cristo. Y luego vamos con otra cita bíblica que es, vamos a ver, permítanme. Vamos con Juan. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 13. Vamos a ver lo que nos dicen los evangelios de San Juan. Es muy interesante porque aquí vamos a entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo a través de la revelación de el Apocalipsis de San Juan, cuando dice que esa mujer vestida de sol va a dar a luz, ¿sí? Va a dar a luz. Escucha bien lo que dice porque aquí está la clave. Juan capítulo 3 dice, Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que haces tú, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Fíjense, aquí está la clave de lo que se enseña en Divina Voluntad. Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba.
Y aquí, repito, muchos podrán pensar como Nicodemo, ¿cómo que nacer de nuevo? Fíjense lo que le contesta Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Fíjense cómo Nicodemo tenía esa inquietud y esa duda, y es válida porque probablemente muchos de ustedes que también podrán estar escuchando esto o leyéndolo, igual y no lo entiendan. Ahorita vamos a explicar lo que dice a través de la divina voluntad de este evangelio. Y dice así, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí me voy a detener un poquito porque si te das cuenta, la primera explicación que le da, y muchos podrán decir, es el bautismo. ¿Por qué? Porque le dice, el que no renace del agua y del espíritu. ¿Esto dónde lo vemos? En el bautizo. ¿Sí? Y dice, no puede entrar al reino de Dios, eso lo sabemos. Y luego dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí entra la parte donde yo les hablaba desde un principio como introducción. Fíjense cómo sabemos que nosotros estamos formados de la carne y del espíritu. Pero aquí, ¿por qué nuestro Señor Jesús dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu? Porque Él nos invita a desapegarnos de todo lo terrenal para ser espirituales. Por eso le dice a Nicodemo, si yo te hablo de las cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo de cosas del cielo? Pero ¿qué le estaba diciendo nuestro Señor Jesús ahí? Que Él tenía que desapegarse. En divina voluntad lo que se enseña es que, ok, yo tengo el pecado de, por ejemplo, avaricia. Me gustan las cosas terrenales, me gustan los bienes materiales, ¿sí? Yo quiero poseer más cosas. Entonces, ¿qué es lo que aquí le está diciendo Jesús a Nicodemo? Aparte de ser bautizado, porque repetimos, el bautizo no te va a llevar nada más hacia el cielo. Para llegar al cielo tienes que practicar lo que Jesús hizo. Jesús se bautizó, pero no nada más se bautizó y ya cuando murió dices, llegó al cielo. No, Jesús vino a hacer todo lo que en los evangelios hizo, obras de caridad, orar, rezar, sanar, visitar enfermos, visitar presos, etcétera. Si te das cuenta, obras, ¿no? Es decir, no nada más fue el bautizo y ya. Entonces, dejar claro ese tipo de cosas, ¿para qué? Para que sepas lo que Jesús le dice aquí. Y dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitas nacer de nuevo desde arriba. ¿Qué quiere decir también esto? Conversión. Tú podrás ser bautizado, pero si no hay una conversión, entonces no sirve prácticamente tu bautizo. No es como que vayas a llegar al cielo así. Si tienes misericordia de Dios al final de tu vida podrás llegar al purgatorio, pero no al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te bautizaste y después fuiste a las cosas que de la carne. ¿Sí? Por eso, repito, por eso Jesús le dice más adelante, en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Ajá. Entonces, solamente para dejar claro, para nacer de nuevo y ser espirituales tenemos que, aparte del bautizo, tenemos que tener una conversión, y la conversión se logra día con día, porque muchos decimos, yo te voy a dar un ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo un chispazo de conversión. Hoy que te estoy predicando del Evangelio, de la Biblia, del Apocalipsis, yo, Eddie, tengo un chispazo de conversión, porque la verdadera conversión es ser santo como Jesús. Por eso San Pablo, y te leía en el capítulo anterior, Efesios capítulo 5, nos dice, imiten a Cristo. Es decir, ya estás bautizado en el agua y en el Espíritu, ahora imita a Cristo, porque no nada más con eso vas a llegar a ser santo. Sean santos como yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Primera de Pedro y también el Levítico nos mencionan eso. Entonces, repito, no nada más es decir, por eso no es como Nicodemo que decía, ¿qué voy a hacer entonces? ¿Un hombre viejo va a volver a entrar al vientre de su madre? No, lo que Cristo te quiere decir es conversión y santidad. Y lo que se invita en divina voluntad es llegar a ese estado de santidad, pero sobre todo a ese estado místico, porque lo que invita la revelación del cielo de Luisa Picarreta, de Jesús a Luisa Picarreta, es que nosotros vivamos como vivió Adán y Eva antes de caer en el pecado original, es decir, eran santos, ellos eran santos aquí en la tierra, ¿sí? Y por eso el Padre Nuestro se enseña mucho en divina voluntad, porque está esta parte de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios quiere que no nada más recitemos o recemos el Padre Nuestro así, sino que ya lo vivamos. Dios quiere, por eso vienen los 1000 años de paz en el Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué? Porque la gente que vive ese tiempo después de la entrada del anticristo y del falso profeta, ¿qué va a pasar? Toda esa gente va a ser espiritual. Es el reino de la divina voluntad. Es el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María profetizado en Fátima en 1917. Y es que, lo digo porque ya en videos pasados hemos hablado del catejón, hemos hablado de que estamos ya entrando en los últimos años 2000. Recuerda que la revelación del cielo habla de que va a venir una tercera renovación después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 2000 años después viene la tercera renovación a la tierra, y entonces toda esta gente que no quiera vivir divina voluntad no va a vivir esos 1000 años de paz. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre es para mí un hermano, una hermana, una madre. ¿Qué quiere decir eso nuestro Señor Jesús? Solamente ellos vivirán ese reino de paz. Si tú no quieres vivir divina voluntad, si tú no quieres hacer la voluntad del Padre, aún estando bautizado, de nada te va a servir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, el cielo y la santidad y alcanzar para llegar a ser parte de ese cuerpo místico de Cristo, no basta nada más ser bautizado. Ajá. Ojo, no estoy diciendo que es lo único, pero estoy diciendo no basta. Entonces, vamos con Gálatas capítulo 3, versículo 28. ¿Qué es lo que nos quiere decir Gálatas? Gálatas 3, versículo 28, y dice así: ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Fíjense aquí, es muy importante porque aquí ya San Pablo nos está diciendo que no va a haber diferencia entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque todos somos solo uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, fíjense que aquí es bien importante porque se nos está hablando de que entonces formamos un solo cuerpo. Aquí ya se está hablando entonces ahora sí
de que vamos a formar un solo cuerpo místico, pero vamos a dejar claro esto, diferenciar, repito, lo que es un hombre, diferenciar lo que en la Biblia es una mujer y diferenciar cuando se está hablando de que somos un cuerpo con Cristo, ¿sí? Y que más adelante vamos a seguir viendo que como iglesia vamos a formar parte de ese cuerpo místico. Bien, vamos a leer ahora Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Vamos a leer lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 en adelante. Y dice así: ustedes son el cuerpo de Cristo. Escuchen, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los de Dios, los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros? ¿Curar a enfermos? ¿Hablar en lenguas? Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. Y voy a leerles un poquito más arriba donde dice este mismo capítulo 1 de Corintios capítulo 12, que dice en el versículo 23 lo siguiente: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. A las que son menos honorables los tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras, más nobles, no lo necesitan. Dios al organizar el cuerpo tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjate aquí cómo San Pablo ya está diciendo que todos somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y ya vimos que en Efesios se nos habla de que ese cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿sí? Entonces es muy importante que vayamos viendo. Gálatas también nos lo dice. Entonces vamos viendo que entonces Cristo es cabeza, nosotros somos su cuerpo y todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Efesios capítulo 5 dice: sean imitadores de Cristo. Génesis: ustedes son a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, si somos a imagen y semejanza de Cristo, vamos ahora a leer nuevamente el Apocalipsis 12 para entender. Dice así: Apocalipsis capítulo 12, y repito, el porvenir, la iglesia y el mundo. ¿Qué viene para la iglesia y el mundo? Apareció en el cielo una señal grandiosa. Es decir, esta señal grandiosa no apareció antes, porque repito, en los evangelios nuestro Señor Jesús estaba vivo junto con San Juan. Entonces no se podía referir a la Virgen María esta aparición, porque dice aquí: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer. Está hablando después, en un tiempo futuro, que vendrá para la iglesia. Hoy que estamos en los últimos tiempos, sabemos que esa mujer que dice aquí: apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol. ¿Por qué decimos que esa mujer vestida de sol es la Virgen María? Ve lo que está ve la imagen de la Virgen de Guadalupe. Alrededor es, digamos que es como los rayos del sol, lo que tiene alrededor la Virgen. Y luego dice: con la luna bajo sus pies. También vemos, y lo vimos en el video pasado, que decíamos que ese ángel que está sosteniendo a la Virgen María, la está sosteniendo bajo una luna, y que ese personaje es Juan Diego. ¿Por qué? Porque no tiene alas de un ángel, sino tiene alas de un águila. Y luego dice: y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza.
Recordemos algo, y eso ya lo veremos más adelante. Esa corona de 2 estrellas son los apóstoles, porque Jesús, si bien es cierto que desde el Antiguo Testamento hay alusión a las 12 tribus de Israel, sí, pero recordemos algo, las 12 tribus de Israel no creen en nuestro Señor Jesucristo. Por obvias razones, menos van a creer en la Virgen María. Y cuando hablo, ellos hablan de que es Miriam, pero no es como que la veneren, como nosotros los católicos. Y repito, nosotros no adoramos a María, la veneramos. Entonces para dejar claro eso. Y luego dice, está embarazada y grita de dolor. Pero ¿cómo nuestro Señor Jesús le da esta revelación a San Juan si nuestro Señor Jesús ya había nacido? Y si decimos que el Apocalipsis es un mensaje a futuro, porque es profético, entonces no se puede referir a nuestro Señor Jesucristo. Está haciendo, si te das cuenta, lo que decía, a imagen y semejanza. Fíjate, está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Y la Virgen María, vamos a leer ahorita entonces para que entendamos por qué decimos que a ese hijo que va a dar a luz no va a ser en singular, sino va a ser en plural. ¿Por qué razón? Porque todos aquellos que imiten a Cristo, que van a ser la iglesia, ¿sí? Diferenciar ahora sí, el cuerpo místico de Cristo va a ser su iglesia, y aquí como lo decía Efesios, y lo decía, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, ya no va a importar si eres griego, si eres judío, si eres hombre o mujer, eres parte de la iglesia y formas parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, solamente para diferenciar eso, Gálatas me parece, entonces solamente para diferenciar esa parte, ¿ok? Diferenciar la mujer como Virgen María, y quien va a dar a luz va a ser a la iglesia de los últimos tiempos, todos aquellos que van a imitar a Jesús y que van a vivir la divina voluntad. Ahora, para que vayamos comprendiendo también esto, voy a leerles lo que dice el Padre Gobi. El Padre Gobi, en el libro azul, para los que no sepan o lo quieran comprar, yo lo tengo en esta versión pequeña en la página 918, que se titula así. Ahorita vamos a ver, el mensaje es del 13 de octubre de 1991. Para dejar claro esta parte, 13 de octubre de 1991, se titula La gran señal en el cielo y dice así: mírenme a mí, hijos predilectos y mis consagrados, en la gran lucha que están llevando a cabo, a las órdenes de su celestial capitana. Yo soy la mujer vestida de sol. Entonces, ya bíblicamente te mostré con capítulos y versículos por qué creo en las revelaciones del Padre Gobi. El Padre Gobi aquí nos está diciendo que la Virgen María le dice a él, yo soy esa mujer vestida de sol. Y con capítulos y versículos comprobamos que lo que dice el Padre Gobi no es una herejía, no está fuera de lo que, la Biblia o el catecismo pudieran enseñar, no hay algo raro. Y luego dice, yo soy la gran señal que aparece en el cielo. ¿Se acuerdan? Mi última aparición ocurrida en Fátima, en Cova de Iría, confirmada por el milagro del sol. Ese milagro les indica de manera extraordinaria que yo soy la mujer vestida de sol. Ese milagro los invita a mirar hacia mí como la gran señal que aparece en el cielo. Soy una gran señal de lucha entre mi adversario y yo, entre la mujer y el dragón, entre mi ejército y el ejército guiado por el enemigo de Dios. Entran en los tiempos decisivos de la batalla. Se preparan para vivir las horas más difíciles y los sufrimientos más grandes. Es necesario que todos vengan lo más pronto posible a formar parte de mi ejército. Por eso invito nuevamente a mis hijos a consagrarse a mi corazón inmaculado y a confiarse a mí como niños. Una característica que la Virgen da para que seamos, para que nosotros podamos ser esos hijos, fieles a Cristo, ¿sí? Imitadores de Él, es que nos consagremos al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y luego dice, hoy extiendo esta invitación sobre todo a los pequeños, a los pobres, a los últimos, a los enfermos, a los pecadores. Vengan todos a luchar bajo el signo de nuestra Madre Inmaculada
porque con la debilidad de los pequeños, con la confianza de los pobres, con el sufrimiento de los enfermos, es como yo combato hoy mi gran batalla. Soy una gran señal de victoria, yo soy la mujer victoriosa. Al final el poder de Satanás será destruido y yo mismo lo ataré con mi cadena y lo encerraré en su reino de muerte y de tormento eterno del cual ya no podrá salir. Apocalipsis 20, que dice que Satanás, el dragón, será atado por 1000 años. Y luego dice, en el mundo solamente reinará el vencedor del pecado y de la muerte, el rey el rey de todo el universo creado, Jesucristo. Déjense marcar ahora con mi sello. Fíjense cómo aquí habla de lo que ya habíamos hablado en videos anteriores, que viene el reino de la divina voluntad, el reinado eucarístico. El reino de la divina voluntad va a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, por 1000 años. ¿Por qué decimos por 1000 años? Porque recordemos algo. Todos aquellos que han leído las revelaciones del cielo sabemos que desde el Génesis hasta nuestros días, hoy en el 2024, han pasado ya 6024 años, ¿sí? Digamos que estamos, o más bien estamos cerca de los 6000 años. Ahorita voy a explicar por qué. Pero a lo que voy es, si ustedes hacen cuentas, del año 4000 al año 0, ¿sí? Que es desde el Génesis a el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 4000 años el Padre se comunicaba a su pueblo, el Padre Yahvé, la primera persona de la Santísima Trinidad. Del año 0 al año 2000 en el que estamos, se ha comunicado nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y tiempo para el Espíritu Santo también, pero se le ha dado más importancia. Cuando nosotros predicamos Biblia y Evangelio, ¿qué decimos? Imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Enseñamos lo que nuestro Señor Jesucristo vino a ¿qué? A hacer y a enseñar. Entonces, 2000 años han sido un tiempo de nuestro Señor Jesucristo. 4000 del Padre, 2000 de nuestro Señor Jesucristo. Y falta la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, a quien, digamos, se le toma en cuenta por el bautizo, por la confirmación, pero como que no tiene un papel, no ha tenido un papel como tal aquí en la tierra. Y Dios se los quiere dar porque es parte de la Santísima Trinidad y le va a dar los 1000 años. ¿Por qué? Porque en esos 1000 años se va a actuar va a tener mucha importancia lo que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los dones y los carismas van a florecer, se van a ver en las personas. ¿Por qué? Porque todos van a ser espirituales, todos van a ser de adoración eucarística. Por eso hoy invitamos a las personas a que estén en capillas de adoración, en que estén en los sagrarios, porque digámoslo así, uno de los, se puede decir, requisitos que Dios puede ver en la persona. ¿Para qué? Porque aquí dice algo importante la Virgen al Padre Gobi: déjense marcar ahora con mi sello. Ese sello es el de la divina voluntad, ya lo habíamos visto en el Apocalipsis. Cuando Dios da la orden de que a los ángeles de que primero se marquen a sus elegidos y que no hagan daño a la tierra hasta que queden marcados, ¿cuál va a ser esa marca? Los que vivan la divina voluntad. Porque viviendo la divina voluntad, tú eres alguien espiritual. No te voy a decir que 100%, a menos que llegues al don de la divina voluntad, pero vas a ser más espiritual. ¿Por qué? Porque vas a entender las cosas que Nicodemo no entendió en Juan capítulo 3. Nicodemo tenía dudas y eso que era maestro de la ley. ¿Por qué? Porque le faltaba ser más espiritual, entender las cosas del cielo. ¿Y cómo logramos eso? Estando en el Santísimo, porque Dios es el que nos va a revelar a través del Espíritu Santo las cosas que para muchos podrán tardar años, pero si tú estás en el Santísimo, si tú estás en el Sagrario, vas a entender. Cuando tú leas una revelación del cielo, cuando tú leas la Biblia, cuando tú leas el Catecismo, aunque no tengas preparación, si tú estás en el Santísimo adorándolo, estás en adoración, Dios te va a dar ese conocimiento infuso, porque el conocimiento es de Él, no es de nosotros. Pero ¿cómo lo vas a obtener? Estando con Él. Si tú no estás en adoración, no lo vas a obtener y vas a ser como Nicodemo. Podrás leerte y tener una enciclopedia y tener detrás de ti muchos libros, pero si no estás en el Santísimo,
Podrás tener conocimiento humano, pero el divino jamás, porque el divino se obtiene a través de los sacramentos, claro está, bautismo, confirmación, etcétera, pero ¿cómo vas a fructificar esos dones del Espíritu Santo, esos carismas, estando en el Santísimo, estando en el Sagrario? Si no, olvídalo. Entonces, solamente para dejar eso claro, por eso digo que desde ahorita empieza tú, si no eres adorador, empieza a darle un tiempo a nuestro Señor Jesucristo desde ahorita. Estamos en tiempo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo dice el Padre Gobi. Vengan a mí los que no han venido, enfermos, pecadores. La Virgen María va a aceptar a todos. Aquí no va a hacer distinción si tú si tú llevas mucho tiempo en la iglesia o no llevas mucho tiempo en la iglesia, si sabes leer o no sabes leer, no. Ella quiere que te consagres a su Inmaculado Corazón. ¿Cómo lo haces? Bajo el método de San Luis María Griñón de Montfort. 33 días, si es que lo puedes hacer así. Hay diferentes métodos, pero el que yo en lo personal recomiendo para que no entres en confusión si no sabes, busques el método de San Luis María Griñón de Montfort para hacer tu consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Repito, estamos en tiempo. Por eso es que estamos sacando estos videos, porque la gente necesita conocer qué tiene que hacer. Viene todo esto, viene, pero ¿qué debemos hacer para prepararnos? Y termino con esto y dice, en estos tiempos los ángeles de luz recorrerán el mundo para marcar con el signo de la cruz a todos los que forman parte de mi ejército victorioso. Ojo, muchos me dirán, oye, aquí la Virgen María dice que ese signo va a ser la cruz y tú me dices que es el de la divina voluntad. A ver, nada más para aclarar. Repito, si tú haces la voluntad del Padre, para Jesús, ¿qué eres? ¿Un hermano, una hermana o una madre? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y si tú haces la voluntad de Dios, Efesios capítulo 5, eres imitador de Cristo. Ajá, entonces, y si eres imitador de Cristo, pues obviamente los ángeles van a ver en ti esa cruz. ¿Por qué? Porque la cruz implica que sufrimientos, ya lo dijo aquí la Virgen al Padre Gobi, implica persecución, implica todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió. Ajá. Y luego dice, contra estos la estrella del abismo no tendrá ningún poder. Fíjate cómo dice, el mal no te podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque serás marcado con el signo de la cruz. Y luego dice, aunque estén llamados a grandes sufrimientos y algunos de ellos a derramar su propia sangre. Eso es bien importante porque sufrimientos todos los vamos a tener. Todos aquellos que quieran seguir a Cristo vamos a tener sufrimientos en la vida. ¿Por qué? Porque para llegar al cielo te lo tienes que ganar y se gana a través de los sufrimientos. Eso también es algo que se tiene que enseñar en la iglesia y que se ha dejado de enseñar. Por eso es que muchos van a la iglesia, pero como no se les explica esto, cuando ellos empiezan su camino hacia Jesús y empiezan a ver que de repente la vida va mal, dicen, no, prefiero yo alejarme porque estando con Dios me va más mal de lo que me va si no lo sigo. Fíjense, la trampa de Satanás. ¿Pero por qué decimos eso? Porque el cielo, para llegar al cielo, se tiene que sufrir, se gana a través de los sufrimientos. Sor Faustina Kowalska decía al final de su diario, ¿cómo me hubiera gustado aprender a sufrir antes? Empecé a verle la felicidad y la alegría al sufrimiento en los últimos días de mi vida. Y nosotros que seamos así, que nosotros sabemos que la cruz es sufrimiento, pero que no lo veamos como algo malo, como estar tristes, como estar con cara o estar llorando, no sé, estar amargados, no. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a verle el lado positivo a los sufrimientos, como dicen los santos, quisiera sufrir más. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me va a llevar al cielo, porque es mi purgatorio aquí en la tierra. Ajá, por eso dice algo así, contra estos la estrella del abismo no tendrá ningún poder, aunque estén llamados a grandes sufrimientos, y algunos, escuchen bien esto, no dice todos, dice, y algunos de ellos a derramar su propia sangre. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos,
Para llegar a esos 1000 años de paz profetizados en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, después, es decir, va a haber gente como tú y como yo, laicos y sacerdotes, y eso ya lo explicamos en videos pasados, los que van a ser los 144,000 y esa multitud inmensa vestida de blanco. Ellos, esas personas, son a los que se refiere aquí la Virgen María, el Padre Gobi, porque dice, y algunos de ellos a derramar su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que van a ser mártires. Y esos mártires, San Juan los describe en el Apocalipsis 7 y 14 como los 144,000 y un gentío inmenso. En el Apocalipsis 10, San Juan los describe como los 2 testigos. Y la Virgen de la Salet nos revela que esos 2 testigos son Enoc y Elías y que son los apóstoles de los últimos tiempos. No van a ser 2 personas, ni van a ser Enoc y Elías que ya están en el cielo. No, ellos no van a regresar a la tierra. Van a ser todos aquellos que tengan ese espíritu valiente para predicar el evangelio aún en la persecución. Y aquí como lo dice, quiero dejar eso claro. ¿Por qué? Porque muchos dicen, oye, entonces si yo vivo divina voluntad, todos vamos a morir y entonces ¿quién va a poblar la tierra los 1000 años de paz? Cuidado. Por eso aquí la revelación dice, y repito, y algunos de ellos a derramar su propia sangre, o sea, no todos. Nosotros estamos invitando a que vivas la divina voluntad, pero algunos van a vivir los 1000 años de paz, Dios los va a cuidar, van a sufrir como los otros. Todos vamos a sufrir, digamos, todos aquellos que queramos vivir divina voluntad vamos a sufrir, vamos a tener sufrimientos de diferentes formas. No estoy hablando de un martirio, estoy hablando, por ejemplo, en mi caso, te voy a dar un ejemplo, la pérdida de mis hermanos. Es un dolor, es un sufrimiento que yo he tenido, ¿sí? Pero son cositas que tienen que pasar para que nosotros nos purifiquemos, nos desapeguemos. Entonces, dejar claro eso, sufrimientos de todo tipo, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, donde sea, sufrimientos de todo tipo, a eso se refiere. Pero luego viene la separación donde la Virgen dice, pero algunos de ellos sí darán su vida. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque algunos tienen que, algunos tienen que vivir y por eso se van a aperturar refugios, ya lo estaremos hablando más adelante, y algunos van a dar su vida. Entonces, ¿por qué? ¿Y de qué depende? Más bien, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la imitación hasta la pasión, hasta la muerte y también la resurrección. ¿Por qué digo resurrección? Porque, repito, San Juan los describe que están en el cielo vestidos de blanco. Y solamente para ir concluyendo esto, los que vivan los 1000 años de paz también tendrán que vivir divina voluntad. Todos aquellos que entren a ese periodo nuevo de los 1000 años de paz, después de la entrada del anticristo, de la marca de la bestia, en ese periodo de tiempo de 3 años y medio, cuando el anticristo y la bestia y el falso profeta hagan su aparición pública aquí en la tierra, todos aquellos que vivan, que empiecen desde ahorita a vivir divina voluntad, cuando llegue ese momento, si vives, Dios te va a mandar a un refugio y te va a cuidar, como cuidó, por ejemplo, a Lot cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Lot no murió y todos los demás sí, como cuidó a Noé cuando vino el diluvio. Todos los demás murieron, menos Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Entonces, de esa manera Dios va a cuidar en refugios a esas personas y van a vivir los 1000 años de paz cuando acabe el gobierno del anticristo. Que vengan los 3 días de oscuridad, que vengan las copas de la ira de Dios descritas en el libro del Apocalipsis. Y habrá mártires durante ese tiempo, algunos estarán en refugios, pero algunos serán mártires, y es lo que dice la revelación al Padre Gobi, y lo respalda el Apocalipsis de San Juan. Y termina diciendo, pero será con el gran dolor de estos hijos míos que yo obtendré mi mayor victoria. Fíjense cómo la Virgen dice, pero a través de esos mártires que derramarán su sangre, ¿sí? Ella obtendrá su mayor victoria. ¿Por qué? Dice, hoy los invito a mirarme como la gran señal que aparece en el cielo, para vivir en la confianza y en la serenidad, mientras son iluminados por mi propia luz y son marcados por mi sello maternal. Fíjense
qué importancia es la que la Virgen María nos da aquí a través de la revelación del Padre Gobi. Sí, como nos está diciendo que ella es esa mujer vestida de sol, y ese triunfo, esa victoria que ella habla es el triunfo de su inmaculado corazón. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos preparamos y llegamos a vivir el don de la divina voluntad, si Dios nos llega a dar ese regalo el día del aviso o antes, ¿qué va a pasar? Si tú mueres mártir, sí, el martirio es un don, es un regalo de Dios. No se va a dar a cualquiera. ¿Por qué? Porque también Dios va a saber si tú estás preparado o no. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con los apóstoles cuando dijeron que iban a dar la vida por él? Y cuando vino el momento de la prueba, no. ¿Por qué? Porque no habían preparado sus corazones, no tenían preparado su alma, no la habían blanqueado para poder imitar a Cristo aún en la pasión, en su muerte y en su resurrección. Fíjense qué importante es eso en los evangelios, y eso no se habla. Hasta ahorita que estamos conociendo de la divina voluntad, podemos empezar a dar esta explicación y que lo entiendas más a fondo. ¿Para qué? Para que tú prepares tu corazón, como te digo. Ahora, ¿de qué dependerá que tú seas mártir o que tú entres a un refugio? Eso depende de la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú no seas mártir, aunque te estén siguiendo y persiguiendo, Dios te va a cuidar. ¿Sí? Repito, un ejemplo claro es Noé y Lot. ¿Sí? Ahí está. Aunque te estén siguiendo. ¿Sí? Porque ¿qué le pasó a Lot? La gente que estaba alrededor de ellos iba a abusar de sus hijas e iba a abusar de él también, de su familia. Y sin embargo, los ángeles lo custodiaron. De esa misma manera, si Dios te va a custodiar a ti porque no quiere que seas mártir y quiere que vivas esa parte de los 1000 años, porque no vas a vivir 1000 años, ¿verdad? Pero vas a vivir el tiempo que Dios te dé de esos 1000 años, vivirás. Y si por otro lado te tocará ser mártir, ¿es por qué? Porque ya la Virgen María preparó tu corazón. ¿Cómo? A través de las consagraciones a su Inmaculado Corazón, a través de las misas diarias, a través de la Eucaristía, a través de las horas de adoración. Se nos piden 3 horas de adoración en el Santísimo. Es decir, conforme tú vayas avanzando en este crecimiento al don de la divina voluntad, Dios sabrá si estarás preparado para dar la vida o no. ¿Y de qué? Repito, eso dependerá de Él. Muchos dirán, bueno, yo no me voy a preparar entonces bien para llegar allá. Aquí el detalle es que te voy a dar un ejemplo. Yo, imagínate que voy a querer ir preparándome de a poquito. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a ser mártir, un ejemplo, ¿no? Que tengas eso en la cabeza. Pero ¿qué tal si tampoco Dios te va a permitir vivir esos 1000 años de paz? ¿Qué tal si te vas en la hambruna? ¿Qué tal si te vas en un sello apocalíptico? Si te vas en un terremoto, en una erupción de un volcán, en un temblor, en un terremoto, en un tsunami, en la guerra, en Europa, por ejemplo. O sea, yo podré estar ahorita, Eddie, viviendo o tratando más bien de luchar para vivir divina voluntad, leyendo los libros y practicando, ir en esa secuencia de aprendizaje y ir practicando, pero el día de mañana yo me puedo morir, si tú quieres, hasta en una enfermedad o en un accidente. Entonces, eso tampoco me garantiza a mí que yo pueda vivir los 1000 años de paz. Por eso repito, y lo que sí quisiera transmitir a través de esto es que empieces a vivir el don de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque si estamos en un tiempo de purificación y el día de mañana nos toca morir e ir a la presencia de Dios, qué mejor que ya estés avanzado. ¿Por qué? Y eso es catecismo de la Iglesia Católica. Entre más estés aproximado a llegar a la santidad, menos es tu tiempo de purgatorio. Entonces más rápido vas a llegar al cielo. Esas son de las cosas, digamos, positivas que quisiera yo recalcar aquí en este video. Te voy a dejar en la pantalla el número telefónico de la persona con quien puedes contactarte para que vayas a retiro de divina voluntad. Por eso es importante que lleves al sacerdote de tu parroquia para que el sacerdote se prepare, para que viva este don de la divina voluntad y lo enseñe a sus fieles. Se va a aperturar el retiro para el mes de febrero. Puede ir un sacerdote y 2 laicos junto con él.
Los informes te los dejo aquí en el teléfono para que tú marques, tú llames y te den las fechas. Sé que es en febrero, todavía no sé las fechas, pero para que puedas ir apartando un lugar. Por eso aquí en este canal invitamos a la gente a que viva este don de la divina voluntad, porque es el don que Dios quiere. Oye, pero que las profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso, o del Padre Gobi, o de la Salet, lo que sea, está bien, puedes leerlas, son de últimos tiempos, pero prepara tu alma. ¿Por qué? Porque la Virgen María dice que quiere el triunfo de su Inmaculado Corazón, y para que llegue el triunfo del Inmaculado Corazón, nosotros como seres humanos tenemos que empezar a vivirlo. Y para que se dé el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, primero tenemos nosotros que vivir como ella vivió aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón se asemeje al de María, entonces vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón. Por eso ahorita repito, aquí en México está aprobada la revelación, en Guadalajara está aprobada la revelación del cielo de Luisa Picarreta. Sí, si tu sacerdote te pregunta si está aprobada por la iglesia, está aprobada por la iglesia. Puedes invitar, si eres del extranjero, puedes invitarlos, no importa si eres de Argentina, de Europa, puedes venir al retiro con el sacerdote en el mes de febrero. Entonces, repito, te dejo los números para que tú marques, te pongas en contacto y le compartas este video al sacerdote de tu parroquia si le interesa que vaya. La razón importante, ¿por qué? Porque estamos ya en los últimos tiempos y a esta generación que somos tú y yo, nos va a tocar vivirla, ¿ok? Entonces, bueno, solamente hasta aquí el video. Si tienes alguna duda en los comentarios, que va a ser muy bueno que me lo dejes por si en algo no me di a entender o falta por explicar. Obviamente vamos a ir tomando un poquito más adelante las explicaciones, no acaban. Si se dan cuenta, apenas vimos la mujer vestida de sol, no hemos visto el dragón, no hemos visto las alas del águila, vamos a ir viendo todo esto, ¿vale? Entonces, importante que sabemos que si esa mujer que va a dar a luz son los hijos de la divina voluntad, repito, no nada más, y solamente para aclarar algo, no por ir a Guadalajara y por ser parte del grupo de Guadalajara de la divina voluntad, no por eso quiere, ni doy a entender eso, que no los que estemos allí como laicos o como sacerdotes somos o vamos a ser esos 144,000 o ese gentío inmenso. ¿Por qué razón? Porque como lo dije, estamos en una preparación. Dios sabrá si te toma como ese grupo, como ese resto, porque solamente Dios va a saber. ¿Por qué? Porque yo no te puedo hoy asegurar o no te puedo decir yo, Eddie, estoy viviendo divina voluntad, porque no la estoy viviendo. La estoy intentando vivir, me estoy intentando preparar, porque eso sí, pero solamente Dios sabe si me va a llegar a dar el don a mí o a los sacerdotes que estamos llevando a este retiro. No lo sabemos, pero sí de algo estoy seguro, de que si lo intentamos, Dios iba a poner una mirada en nosotros. ¿Serás mártir o serás refugiado? Eso nadie te lo podrá decir, solamente Dios. Entonces recuerda algo, y eso ya lo vimos, el martirio, Dios va a dar una gracia. ¿Cuál va a ser la gracia? Que estando con Él no va a doler el martirio, va a insensibilizar todo, ¿sí? Es una promesa que Cristo ha hecho. Obviamente, para eso, repito, necesitamos preparar nuestro corazón, porque decimos, se oye fácil, se oye probablemente no tan malo, pero vivirlo, vivir la persecución, probablemente no estés preparado para eso, ¿no? Por eso decimos, prepara tu corazón. Si tú llegas a sentir miedo, el día que te persigan, vete al Santísimo, entrégalo. Si tú llegas a sentir angustia, si llegas a sentir algún tipo de intranquilidad, ve al Santísimo. El Santísimo es el que te va a dar la paz. Para que pase lo que pase, tú sepas que Jesús y María y el cielo están contigo. Entonces, hasta aquí el video. Repito, si tienes duda, déjamelo en los comentarios. Que Dios te bendiga.